Inicia Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Fieles a los 3 esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las 3 hermanas. Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las 3 hermanas para levantarse luego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva transmisión de nuestro programa Entre Líneas de Abogados, Organización Manzano y Manzano, hoy sábado 28 de noviembre del año 2020. Se nos acabó el último mes del año. Saludamos por supuesto a todos nuestros oyentes que nos escuchan por nuestro canal de YouTube, Organización Manzano y Manzano Limitada. Marco, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Germán. Muy buenos días a nuestras invitadas e invitados y por supuesto a todos los que escuchan a esta hora La Voz de Bogotá. Claro que sí, Marco. Muy buenos días para ti y para todos nuestros oyentes. Obviamente aquí con Germancho y seguimos con los protocolos de bioseguridad. Ya estaremos hablando de eso, ya estaremos hablando de las cifras de COVID-19. Sin embargo, Marco, contémosle a nuestros oyentes la canción a las hermanas Mirabal de Sonia Silvestre, interpretada por Sonia Silvestre. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas, sin socorro, sin defensa, cayeron las 3 hermanas para levantarse luego. Canción La Tierra Escrita de Sonia Silvestre, poema de la historiadora y educadora dominicana Aida Cartagena Portalatín. Es un homenaje a las hermanas Mirabal o Mariposas, como se las conocía en la clandestinidad, en su lucha contra el dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Sonia Margarita Silvestre Ortiz nació en el año de 1952 y murió el 19 de abril del 2014. Fue una cantante y locutora dominicana. De adolescente entró en contacto con el rock, los Beatles, el movimiento hippie y su rechazo a la guerra de Vietnam. Por la Guerra de Abril de 1965 en Santo Domingo, la doctrina social de la Iglesia Católica, los movimientos juveniles, los eventos del Mayo francés, la represión política de los primeros gobiernos de Joaquín Balaguer en los años 70 fueron determinantes en algunos de sus temas y en su apoyo a determinadas luchas sociales. Hijito, de parte de tu hijita Natalia, tu mamita Elizabeth, tu hermanita Marcela, tu hermanito Eric, tus tíos, tus tías, primas, primos, cuñada, cuñado, tu esposa Carolina y Nicolás y suegros, y demás familia, amigos y amigas, y de tu padre, por supuesto, desde la distancia, un fuerte abrazo y muchos besos y felicitaciones por tu nuevo logro alcanzado de Magíster en Derecho Animal y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, Facultad de Derecho.
Éxitos, hijo, porque seguramente este magíster será una nueva herramienta en esta labor tan bonita y desinteresada que haces en defensa y protección de los animales y del medio ambiente. Felicitaciones. Gracias, papá. Sí, ayer estábamos de plácemes y seguiremos seguro en celebración. Un nuevo logro alcanzado, y creo que uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad: el respeto, la defensa al ambiente, el respeto, la defensa a la educación pública, gratuita y de calidad administrada por el Estado, y por supuesto el respeto, la protección a nuestros animales no humanos. Así que gracias por esos reconocimientos, papá, Marco, y pues obviamente a toda nuestra familia. Y sí, esta canción de las hermanas Mirabal, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, vamos a estar hablando de eso con mujeres conocedoras del tema, con hombres conocedores del tema. Sin embargo, pues no podemos pasar dos hechos por alto. El primero de ellos, un año más del asesinato de Dylan Cruz. Dylan Cruz, que fue brutalmente asesinado. Eso no es que a Dylan se murió, como dicen. A Dylan lo mataron, y lo mataron lamentablemente las fuerzas del Estado, y hoy por hoy no ha pasado nada. Un año se celebró, un año en silencio las autoridades, ya la Fiscalía General de la Nación no tiene competencia y la Jurisdicción Penal Militar no ha dicho absolutamente nada. Y así, ¿cuántos casos más? Esto es un llamado para todos los Dylan Cruz de nuestro país y todos aquellos que han sido ultimados por las fuerzas del Estado en el supuesto uso legítimo de la fuerza, cuando hemos visto, como con el caso del abogado, el estudiante de Derecho, que han habido excesos. Y número 2, pues porque obviamente no podemos olvidar las cifras de COVID-19. Gente, el día de ayer volvimos a superar otra vez los 10.000 casos, 10.023 nuevos casos, 195 fallecimientos. Llevamos más de 160 días teniendo cifras de fallecimientos por encima de los 100 casos. Colombia se mantiene en esa cifra con casos activos de 61.830 casos. Y Colombia se niega en estos momentos a dejar los 10 primeros lugares a nivel mundial por las cifras de contagio de COVID-19, con 1.290.510 casos, 36.216 muertes. Estamos abajo de Argentina y estamos encima de México. Sigo insistiendo, México, con 130 millones de habitantes, reporta 1.078.000 casos. Estamos encima de Alemania, de Polonia, de Perú, de Irán, de Sudáfrica, de Ucrania, de Bélgica, de Turquía, de Chile. Así que el tema no está sencillo. Si crees que el COVID todavía no está con nosotros, el COVID va a continuar. Por eso el llamado que hacemos desde estos micrófonos para el no a la alternancia educativa, el no a ese modelo en el que van a mandar a nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes, y obviamente a nuestros docentes, directivos docentes y administrativos, a ese mal experimento por parte del Ministerio de Educación Nacional, por parte de las autoridades administrativas de educación. No podemos ponernos a jugar con estas cifras. No queremos terminar un año seguramente peor de lo que puede haber sido el año 2020, pero no queremos terminar con cifras mayores de contagiados y de fallecidos. Así que llamado fraterno, 7:09 de la mañana, y avanzamos en Entre Líneas. Atención, abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez.
Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. Acontecer sindical. 7:10 de la mañana y a esta hora se encuentra con nosotros en la línea telefónica la compañera Rosalba Gómez, directora del Departamento de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, con el informe de la central y obviamente todas las actividades desplegadas el pasado 25 de noviembre en el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Compañera Rosalba, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Un saludo muy especial a todos los oyentes del programa Entre Líneas. Bueno, compañera Rosalba, gracias por atender nuestra llamada y bueno, contémosle primero a nuestras mujeres y también a nuestros hombres ese 25 de noviembre, qué significó, cómo fue esa celebración, esa conmemoración de ese Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Bien, primero agradecerle a usted el detalle de tener en cuenta esta fecha, ya que hoy se visibiliza y se habla más, se escucha entre hombres, mujeres, familias, afros, indígenas, LGTB. Esta fecha es muy importante para erradicar todo tipo de violencia y decir alto la violencia. Las cifras escalofriantes que anuncian que hay este año por el Observatorio de Mujeres Feministas 368 feminicidios, que es por el hecho de ser mujer, ¿no? Es algo que es muy delicado y que agosto fue un mes muy duro, fueron 68 feminicidios. Feminicidios cuando te matan por el solo hecho de ser mujer. Y este es un problema que hay que tener en cuenta, de que hay que ayudar urgente a las personas que están en esos problemas, en este caso de las mujeres. Pero también tenemos mucha violencia sexual, mire, casi 25,000 casos este año a niñas menores, y a jóvenes menores de 18 años. Esto tiene que hacernos como timbrar un poco a todos. A eso vamos, la violencia del conflicto armado entre el 85 y 2020 tiene 31,000 asesinatos, de los cuales 29,000 de mujeres, en el marco del conflicto que han sido afectadas, ¿no? Y también rechazamos todo tipo de violencia que ya los sindicalistas en este momento, permítame, con mucha rabia, mucha impotencia, mucha tristeza y dolor, que también tenemos que denunciar que en estos días fueron asesinados 2 maestros por la estigmatización a FECODE. Y digo estigmatización a FECODE porque 72% somos mujeres, y esto hace mucho daño, que una política de gobierno esté agrediendo a los maestros públicamente, lo esté estigmatizando y señalando como aglutinadores, generando más violencia a la que hay y afectando a maestros y maestras en este caso, que usted sabe que somos 72% de las mujeres. Entonces todo este tipo de violencia lo rechazamos, venga de donde venga. La pandemia del COVID, el vivir en casa, el día y noche, 24 horas, ya durante 8 meses, que no estamos acostumbrados, pues nos reta a que tenemos que buscar fórmulas de mayor convivencia intrafamiliar, tener protección a las niñas y a los niños en casa, porque se genera un problema de vivir con el agresor. Es otra cosa muy delicada que está viviendo hoy en día, vivir con el agresor. En el mundo escolar, en el caso de las niñas, de los niños, han tenido un bajón escolar, no solamente por la virtualidad que nos acostumbra a ella, sino porque no ha podido tener muchas veces todos los mecanismos de la tecnología para poder manejar bien las clases, sino también las violencias sexuales que se genera hacia las niñas, hacia los niños, y también el estrés laboral que se vive por parte de los docentes. Entonces, todas estas violencias conducen a que el 25 de noviembre en las calles del mundo, de Colombia, de Bogotá, de todos los rincones del país, se movilizaron hombres, mujeres. Las mujeres estuvieron ahí presentes con el arte, la cultura, con las movilizaciones y tomando medidas de bioseguridad para decir alto a la violencia. Viva nos queremos, con el respeto a los derechos. Ni una más, ni una menos. O sea, ni una menos que desaparezcan, que asesinen, que violenten. De manera que hacemos un llamado, a ver, el gobierno tiene que timbrarse. Eso no solamente que nos quejemos o denunciemos. Aquí hay que decirle al gobierno, a ver, gobierno, usted que saca tantos decretos, ¿qué está haciendo por las mujeres, por la niñez, para evitar tanta violencia? En el Congreso actualmente hay 10 proyectos, yo los estoy mirando, sobre maternidad, sobre casas de refugio, sobre las violencias,
sobre la maternidad y paternidad responsable. Veo 10 proyectos en estudio, estaba leyendo en el Congreso. Esperamos que estos proyectos que son favorables pasen a que evitemos tanta violencia, tanta agresión, porque la verdad es que mi doctor, usted me conoce, usted sabe que esto está muy delicado y el problema es que vamos a seguir muchos días más y meses más en casa. Entonces hay que buscar políticas públicas. Señor gobierno, si nos escuche, dialogue. La OIT habla mucho de diálogo social. Señor gobierno, escuche, dialogue. Busque políticas públicas con presupuestos para que haya de verdad prevención, erradicación y sanción de todo tipo de violencia. 2, que haya también preparación del personal capacitado en la rama jurídica, que si una persona va a buscar apoyo o a denunciar, la atiendan decentemente y bien, no que la agredan diciéndole, es que usted está golpeada, ¿y por qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿O porque estaba vestida así? ¿O qué hacía a las 8 de la noche en la calle? Entonces, tiene que haber personal capacitado en la rama jurídica para que atienda bien las mujeres y las niñas que van a denunciar, que de antemano hay un miedo, una angustia y un estrés en la persona que es golpeada, que es agredida, y es que hay que correr rápido, hay que buscar ayudas antes de que sea matada y asesinada, descuartizada. No, es que es horrible lo que pasa en el mundo de las violencias. Por eso también decimos que en este momento debe haber unas rutas específicas de seguimiento a esas violencias, que si la persona denuncia, le den apoyo. En Colombia no hay las suficientes casas de refugio. En Argentina y otros países hay casas de refugio, aunque el que se debe de ir de la casa es el agresor, pero desgraciadamente tiene que vivir la mujer con sus hijos. Invitamos entonces a que en el gobierno también hay un proyecto para declarar una emergencia humanitaria por la violencia hacia las mujeres. Todas estas políticas que prevengan, que sancionen, que erradiquen, gobierno, apóyelas. Debe estar sacando medidas tan lesivas como no 74, que lo que es una total agresión también laboral y pensional, que afecta también a las mujeres. Eso también es violencia, es puro estrés, que el estrés que se está viviendo mucho hoy en familia, a eso le suma todo este tipo de violencia. Pues sí, mi doctor, esto es lo que quiero decirles. En el mundo escolar, ahora que se está acabando estos días las clases virtuales, que los profesores están estresados, decirles que haya todo unas terapias, unos cursos virtuales a los padres de familia, a los profesores, a los estudiantes, para evitar todo tipo de violencia. En estos días me decían, preparé una charla para los estudiantes, para los profesores. Pues sí, es bueno para evitar todo tipo de violencia, porque también en el entorno escolar se generan muchas violencias cuando era presencial. Y ahora que es virtual, se generan otro tipo de violencias dentro de la casa, dentro del hogar, del estrés de los niños, de las niñas. Si hay acoso sexual y las niñas no tienen temor de denunciar. Mucho cuidado al colocar las tareas, ir a ver dónde van a hacer las tareas. Yo leía en estos días un artículo, pero ahorita que les di mención de este artículo, que decía que una madre desesperada, pues que su niña fue donde un vecino a hacer las tareas, y el vecino estaba agrediendo sexualmente a su niña, la cual tuvo un bajón en el rendimiento académico, un estrés, y empezó a tener un silencio y una angustia. Finalmente la señora denuncia al señor y los vecinos se van en contra de ella porque lo denuncia. Entonces, hay que tener mucho cuidado de estas cosas en el mundo escolar, en el mundo de la docencia, hoy en la virtualidad. No más violencia, no más agresión, porque es que también hay muchos tipos de agresión y de violencia. La psicológica, cuando te gritan, te insultan; la física, cuando te golpean; la económica, cuando te humillan por la plata, para el mercado, para la comida, para los hijos; la patrimonial, cuando estoy en mi casa, se larga de acá. Bueno, tantas violencias. Esto quería decirles en el marco de la no violencia. Hoy muchos hombres se solidarizaron en el mundo. Aquí en Bogotá marcharon la juventud. La juventud se está timbrando. Eso me encantó, ver tanto joven, hombre y mujer en las calles, diciendo alto a la violencia. También desde la CUT estamos diciendo al señor gobierno, dialogue el pliego de emergencia que se está llevando a cabo con temas que son fundamentales: la salud, la renta básica, la producción nacional, el campesino, la artesanía, la producción de todo lo que está ocurriendo en Colombia con la parte rural, que están en crisis
tenaz de nuestros campesinos, que son por ellos que podemos comer, tener la papita en la casa. Entonces, todo eso hay que llevar atrás, tantas medidas tan lesivas y tantos decretos que hay como los 74. Esto es lo que seguimos desde la CUD, desde las centrales. En estos días viene la discusión del salario mínimo. Es otro gran debate y análisis que queda, que el gobierno reaccione, un aumento salarial. Y el 10 de diciembre estaremos preparando varios eventos en el marco del Día de los Derechos Humanos, ya que hay muchos destinados. Podemos y decimos, no estigmatización a la FECODE, rechazamos las políticas de muchos partidos políticos de gobierno actual, están agrediendo por las redes, diciendo que FECODE adoctrina. ¿Cuál adoctrina? Nosotros tenemos en el marco del magisterio unas políticas claras de clases, de querer al niño, de ser maestros y maestras de verdad, con amor a la educación a nuestros niños y jóvenes. De manera que paremos todo tipo de violencia hacia las mujeres, en este caso también tengo que decirlo, como educadora, hacia la educación, hacia los profesores y profesoras de Colombia. Bien importante esas discusiones que se vienen, sobre todo una acerca del salario mínimo, compañera Rosalba, porque va a ser bien importante, un país que ya entró en recesión y que necesitamos, como lo sabemos, que nuestros trabajadores y trabajadoras pues tengan el dinero en los bolsillos. Frente a esto, ¿cuál es la propuesta que tiene principalmente la Central Unitaria de Trabajadores para el gobierno y obviamente para los empresarios, para que podamos decirle a los colombianos y a las colombianas qué es lo que se va a pelear desde nuestra central? Y bueno, aquí están entiendo por encima de $1.000.000, que es lo fundamental, ¿sí? Que es lo fundamental, y creo que en esto hay que tener una buena estrategia con los empresarios y gobiernos, que esto es tripartito, ¿sí? Y más con la pandemia hoy, la gente tiene una crisis económica tenaz, entonces estamos diciendo, hombre, que vaya por encima del 12, 13, 14%, que equivale a tener más de $1 millón para este caso, para el pueblo colombiano. Creo que para tener comida, vivienda, pagar servicios, pagar estudios y tener las 3 comiditas suaves, $1 millón para todo lo que le acabo de decir, no hay nada fácil. Bien, importantísimo eso. 7:23 de la mañana. Agradecemos entonces a nuestra compañera Rosalba Gómez, directora del Departamento de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, con el informe que nos acaba de dar por haber atendido nuestra llamada, y avanzamos en Entre Líneas. Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá, en el dial 930M, Entre Líneas, un programa de abogados. Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá, en el dial 930M, Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural, ambiental y sindical. Entre Líneas, una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Sábados de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas. Acontecer social. 7:24 de la mañana, y hasta ahora se encuentra con nosotros en la línea telefónica nuestro gran amigo, el sociólogo Jorge Luis Villada López, líder de la Unidad de Apoyo Sindical de Abogados Organización Manzano y Manzano Limitada. Jorge Luis, buenos días. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Marco, y muchas felicitaciones por tu doctorado. Bueno, me alegra mucho. Todavía doctorado no, vamos en magíster, pero bueno, ya vamos por ese doctorado. Bueno, también. Ahí vas, pero tú tienes mucho tiempo para encumbrarte. Eso esperamos. Y saludes a todos nuestros oyentes, y hoy especialmente a las mujeres. Por supuesto que sí, mi queridísimo Jorge. 36ª entrega de la historia de las prestaciones sociales en Colombia, pero hoy un tema bien especial que vas a tocar, así que los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Sergio.
Yo, como he venido hablando sobre la historia de las prestaciones sociales y de la relación de trabajo, entonces quiero hacer algunas menciones históricas muy rápidamente. En Colombia, en la época de la independencia, sabemos que los hombres se tenían que ir a luchar, y las que se encargaban del cuidado de los viejos, de los niños y de los cultivos en la época todavía de la colonia, eran las mujeres. Las mujeres les tocaba asumir sin costo alguno y sin reconocimiento alguno estas labores, pero también participaban en la independencia. Ahí Antonia Santos, Manuela, el Policarpa Salabarrieta, todas estas mujeres tan importantes de la independencia que luchaban también al lado de los hombres y nos dieron una gran lección de dignidad. En la colonia se caracteriza el siglo XIX se caracteriza por las guerras civiles. Esas guerras civiles mataban mucho a los hombres jóvenes que se lo llevaban para la guerra y eran víctimas y tenían que ser reemplazados por los niños. La última fue la guerra de los 1000 días, que nos costó más de 100.000 muertos, que partió el siglo XIX con el siglo XX. Ahí el reclutamiento de niños fue elevadísimo, tanto de las guerrillas liberales como de parte del ejército conservador, que los conservadores eran los que estaban en el poder desde 1885 hasta 1930. Fue una larga hegemonía conservadora y los liberales enfrentaban a los conservadores en estas guerras civiles. Entonces destaco también en el surgimiento del sindicalismo para principios del siglo XX, donde surgen lideresas como María Cano y otras mujeres que fueron muy importantes en la lucha por los derechos de los trabajadores. En la época de las bananeras, la famosa matanza de las bananeras, María Cano tuvo mucho que ver ahí con la organización de los obreros. Luego en la ley 83 de 1931, cuando se inicia la República Liberal, después de derrotar a los conservadores, precisamente como un desquite de los trabajadores por la matanza de las bananeras, en la ley 83 del 31, que se hace por primera vez el reconocimiento sindical y comienzan a hacer el derecho colectivo y los derechos individuales en el trabajo. Allí hay una disposición muy importante, que las mujeres que tenían que cobrar sus salarios, que trabajaban, tenían que cobrar su salario a través de los maridos o de sus padres, no podían cobrar directamente sus salarios. Esta ley les da la posibilidad de cobrar directamente sus salarios. Luego vino la violencia en Colombia y recordemos que las mujeres solamente vinieron a cobrar el derecho, a obtener el derecho al voto en 1954 y lo ejercieron en 1958 a propósito de la caída de la dictadura Rojas Pinilla, o sea que se convirtieron en ciudadanas solamente a partir de 1958, que pudieron ejercer por primera vez el derecho al voto. Y qué decir de la lucha contra insurgentes de la tercera guerra civil del siglo XX, que fue una guerra larguísima que duró más de 60 años y que todavía estamos resintiendo sus efectos, con desplazamientos masivos y todo, y las mujeres campesinas y las mujeres anteriores las que han llevado la peor suerte, con las violaciones, el desplazamiento, el despojo, el trabajo en las parcelas sin recibir salario para el cuidado de sus viejos y sus niños. En fin, esta guerra también ha dejado unas secuelas muy importantes sobre el problema, sobre el trabajo de las mujeres. Pero hay que reconocer
también que las mujeres han logrado cosas muy importantes. En el año 35 una sola mujer que entró a la universidad pública, que fue la hermana mayor de Camilo Torres Restrepo, una mujer alemana, porque su madre estuvo casada con un alemán inicialmente, Gerda Westerdorf. Esta mujer fue la primera estudiante universitaria y fue la primera, pero luego hoy día las mujeres están en el 50%, en un grado mayor de participación universitaria, y ya tienen una alta participación en el mundo del trabajo, pero siguen siendo profundamente discriminadas. Entonces, yo con ese recuento rápido quiero hablar también sobre lo que pues no me voy a detener en lo que pasó con las hermanas dominicanas Patria, María Teresa y Minerva, que fueron duramente reprimidas durante el gobierno de Trujillo. Ese gobierno está claramente reseñado en el libro La fiesta del chivo por Vargas Llosa, en donde se muestra el talante criminal de este dictador, que precisamente le decían el chivo porque no tenía ningún problema con violar a las mujeres, y sobre todo a las mujeres jóvenes. Entonces, esto es una disposición que se reconoce recientemente, desde 1999, es que las Naciones Unidas vienen a reconocer el día de la conmemoración de este crimen de estas mujeres, y se declara como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que hoy día pues todavía no ha tenido el protagonismo que debiera tener, y sobre todo el acompañamiento de los hombres en esta lucha, y por el contrario el machismo sigue también jugando un papel digamos muy muy odioso en lo que tiene que ver con el problema de la discriminación, en lo que tiene que ver con la violencia de género, en fin. Entonces, estos 16 días de activismo que se inician desde el 25 de noviembre y que pretenden ir hasta el año 2030, cuando se declara que los objetivos que inicialmente eran los objetivos del milenio se cumplan. Es muy importante que los hombres también participemos, y sobre todo el sector educativo. Los maestros tienen un papel muy importante, porque es que la educación desde los niños es donde se comienza a mirar a profundidad este papel que tienen que jugar los niños y las niñas sobre el problema del respeto que se tiene que tener hacia los niños, hacia las niñas, y hacia, pues obviamente hacia las mujeres. Entonces es un papel muy importante que tiene que jugar la educación ahí. Los maestros deben estar en primer lugar. Estos 16 días de activismo van del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que se cumplen que se tiende el Día de los Derechos Humanos, declarados en 1948. Entonces hay que estar pendiente, acompañando la lucha de las mujeres en estos días. Se trata de una estrategia implementada por personas y organizaciones de todo el mundo a fin de exigir la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Las Naciones Unidas establecen claramente 5 tipos de violencia contra las mujeres y 6 modalidades. Los tipos de violencia son física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Las modalidades en que se pueden ser ejercidas estas violencias son violencia doméstica, institucional, laboral, en el trabajo, con el acoso, en fin, esos son manifestaciones de la violencia contra las mujeres, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. Vieron lo que pasó hace poco, que negaron las pretensiones que tienen las mujeres con lo del aborto. La mayoría de este Congreso de la República las condenó, y entonces las condenó a seguir muriendo
con estos abortos clandestinos, en fin, que es lo que se practican a diario, más de 400.000 al año. La Asamblea General de las Naciones Unidas, entonces, ha venido jugando un papel importante. Esto ya se volvió una campaña internacional, mundial, para incidir en el avance de las mujeres en sus luchas y por lo tanto que no sean objeto de coerción y de provisión arbitraria de sus libertades, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Estas violencias son de carácter estructural y sistemático en nuestras sociedades. Fueron reconocidas como un problema que afecta a la igualdad y que son violación de los derechos humanos de las mujeres, y obviamente en eso debemos implicarnos todos. Esto no es un problema solamente una lucha de las mujeres, sino que también la tenemos que vivir a los hombres, porque tenemos madres, tenemos hermanas, tenemos esposas, tenemos hijas y tenemos que hacer respetar. Yo personalmente tengo 4 hijas y han sabido asimilar muchas cosas de nuestra lucha para hacerse también respetar dentro del mundo del trabajo. Eso quería hacer como el aporte Sergio hoy para este programa. Bien, qué importante ese aporte. Obviamente en conmemoración, en honor a nuestras mujeres, agradecemos entonces la participación de nuestro sociólogo, nuestro líder de la unidad sindical, Jorge Luis Villada, 7:36 de la mañana. Gracias, Sergio. Y avanzamos en Entre Líneas. Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá, en el dial 930M, Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural, ambiental y sindical. Entre Líneas, una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Sábados de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas. Acontecer jurídico. Bien, 7:37 de la mañana, estamos intentando contactar a la compañera María Eugenia Londoño, secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Está un poco complicada, sin embargo, pues vamos a seguir avanzando en nuestro programa. Varios temas, Marco, que tenemos ahí en el tintero. El primero de ellos, pues mandar desde estos micrófonos, desde esta casa, Organización Manzano y Manzano, y obviamente sé que seguramente desde el Magisterio Colombiano y la comunidad educativa, un abrazo fraterno, solidario, de condolencias a nuestro compañero educador, expresidente de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Huila, José Ormín Sorriaño, Mincho, que el día de ayer tuvo que despedir a su mamá, a su señora madre, a causa del COVID-19. Su hermano en estos momentos también se encuentra en cuidados intensivos, por lo que mandamos un fraterno abrazo, un abrazo solidario, un abrazo de fortaleza, de estar acompañando a Mincho, como lo conocen en el Huila, en estos momentos. El segundo de ellos, Marco, pues ya que me felicitaron por el tema de la maestría, pues también hacer un llamado. Últimamente se conoció una noticia donde rescataron 69 perros de raza que estaban hacinados en un criadero clandestino en Cali, denunciando que los animales eran utilizados como máquinas de reproducción para incrementar las ventas, donde obviamente se hace un llamado, y el llamado sentido a que los animales son seres sintientes, los animales sienten, y cada vez que ustedes le compran a sus hijos, a sus hijas, un perrito, ustedes están alimentando un negocio de explotación animal, y esto es un negocio, una cadena de nunca acabar, lo mismo que el tráfico de especies silvestres. Cuando les da por comprar el loro, les da por comprar el mico tití, les da por comprar la zarigüeya, lo que sea que esté vendiendo en la calle, ustedes están alimentando un negocio de tráfico de fauna por la explotación animal. Así que nuestra recomendación, gente, y este fin de año que por lo general muchos papitos y mamitas les da por regalarle el perrito, el gatico a sus hijos, no lo compren, adopten.
No compren, adopten. Este es el mensaje que queremos decirles de Organización Manzano y Manzano en nuestra campaña de responsabilidad social empresarial, que la hemos enfocado a la protección animal, a la protección ambiental. Esos son mis 2 mensajes. El tercero, Marco, NHM. ¿Qué significan esas letras? ¿Qué significan esas siglas? ¿Y qué tenemos para decirle a nuestros oyentes? NHM, muy recordado. El exfiscal Néstor Humberto Martínez. ¿A qué viene esto? Pues a un tema muy importante que este jueves que acaba de pasar se dio en el Senado con el control político en la Comisión Primera del Senado, con la citación del comisionado de paz y el ministro de Justicia, para que dieran explicaciones por los 24,000 audios revelados por El Espectador. En su orden de intervención, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Roy Barreras, todos ellos evidentemente senadores, hicieron un duro cuestionamiento al exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien se encontraba presente, por esos supuestos videos, supuestos no, por los 24,000 videos que no dio a conocer en su momento. Pues solamente dio a conocer uno, según los senadores, que fue manipulado, editado, donde ya muchos recordamos aparece Jesús Santrich con unas personas allí, y donde ellos demuestran cómo efectivamente lo que se generó con esa reunión que hizo Santrich con esas personas era nada más ni nada menos un entrampamiento hecho por el señor Néstor Humberto Martínez, fiscal en ese entonces, con agentes de la DEA, o más bien con agentes que estaban allí pendientes de cuál era el desarrollo que se tenía que hacer. Entonces, lo que demuestran en ese debate que se dio ayer es que al editarse la reunión, que era sobre unas tierras de 10 hectáreas, hacen el montaje con las palabras y con las mismas imágenes, porque se ve cómo manipulan las cámaras y comienzan a hablar entonces de las 10 toneladas de cocaína y también de los 5 kilos de cocaína, que era el número mágico que es el que existe para que puedan ser extraditadas las personas a los Estados Unidos. Allí entonces lo que se ve es que efectivamente, sobre todo cuando el senador Gustavo Petro muestra cómo fue que se manipularon las cámaras, lo hacen en unos cuadros donde por más de 7 veces la cámara se mueve hacia abajo y encajan las personas, pero no las palabras con los que supuestamente están hablando. Es decir, mientras unos están hablando que no tienen sonido, lo que se dice allí es entonces lo de un negocio supuestamente de narcotráfico que se estaba dando. Y como dicen los senadores, y como también decimos nosotros, no se trata de defender aquí a nadie, ni mucho menos a Jesús Santrich, sino que con ese entrampamiento se le hizo un enorme daño a los acuerdos de paz, al desarrollo de la paz en Colombia, porque lo que se trataba con ello era justamente que la paz fracasara. Y por ese entrampamiento, entonces los senadores y fundamentalmente Iván Cepeda, Antonio Sanguino, han señalado que van a denunciar al exfiscal Néstor Humberto Martínez en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por traición a la patria, en tanto que estaba perjudicando una política de Estado y que fue firmada no solamente por los colombianos, sino por observaciones de los países internacionales, por la misma participación de la ONU en las observaciones que estaban haciendo otras organizaciones a nivel internacional. Entonces eso es bastante delicado, porque ese debate que duró más de 8 horas,
pues allí sería bueno que los que estén interesados en profundizarlo lo hagan. Es muy fácil encontrarlo por los buscadores, por YouTube, y interesante escuchar no solamente las intervenciones de los senadores, sino la misma defensa que hace el exfiscal Néstor Humberto Martínez, y en el fondo, lo que efectivamente allí se estaba fraguando era que esos acuerdos de paz, la paz fracasara en Colombia, como efectivamente lo han logrado en parte, y que los que estamos interesados en la paz, en que se acabe la guerra en este país, pues tenemos que estar pendientes de todos estos debates que se vienen dando, porque justamente hacia adelante será cuando ya los que han sido engañados, como con aquellas mentiras del no, o con todo aquello que se viene dando de que es que hay que acabar con la JEP, con el referéndum que está impulsando Álvaro Uribe con su centro democrático, de que hay que acabar con las cortes y que tenemos que hacer una sola corte o 2 cortes máximo para poner una corte de bolsillo. Todo eso será parte de lo que se viene el próximo año. Todos los defensores de la paz tenemos que estar pendientes, no a que se siga impulsando esa guerra que se viene dando en nuestro país, para que los señores de la guerra se sigan enriqueciendo y sigan en el poder. Tenemos que defender la JEP, tenemos que defender los acuerdos de paz, lo poco que queda, y tenemos que estar justamente librando esa batalla desde nuestro punto de vista, los que estemos en los sindicatos, los que estemos en las asociaciones, en todas partes, porque el otro año definitivamente es un año crítico en que vamos a saber si nuestra paz en nuestro país va a continuar o no. Si es cierto que la van a hacer trizas así públicamente en los discursos, digan que no, que están con los acuerdos de paz, que la están defendiendo, como hemos visto con este gobierno de Iván Duque, que dice en sus intervenciones que sí, que estamos defendiéndola, el comisionado de paz que la están defendiendo, cuando en la práctica vemos que no. Los recortes presupuestales que se le deben dar a todos los proyectos que están allí señalados justamente en esos acuerdos de paz, pues se están recortando. Los presupuestos o el presupuesto que se le debería dar a la JEP se le está recortando, y entonces por la vía económica, por la vía del recorte presupuestal, es una forma también de acabar con la paz. Sergio, ¿qué tienes que decir? Bastante complicado el tema, Néstor Humberto Martínez. Yo ayer te hacía una pregunta, y esta es una pregunta también que yo le dejo a nuestros oyentes, porque es que desde 1991, ya con la creación, o más bien la disgregación de la Fiscalía General de la Nación de la rama judicial y dejándolo como organismo autónomo, ¿cuál ha sido un buen fiscal en nuestro país? Que podamos decir, oiga, este fiscal cumplió su cometido, y es precisamente seguro alguno de los errores que tuvo nuestra Carta Constitucional en 1991 con esa ideología que creíamos que iba a surgir como una compensación en el poder público, que iba a ser el órgano instructor y que obviamente iba a ser completamente autónomo. Y lo que se ha visto es que es un cargo político, y es un cargo político nombrado a dedo. Así que es lamentable esto que está pasando, 7:48 de la mañana, pero más allá de eso, es que a pesar de lo que suceda, los colombianos y las colombianas sigan votando por los mismos. Yo sigo insistiendo, Marco, que esto es un tema de política, no de politiquería, de política. Y esto es seguir votando por los mismos. Bien, pasando ya a nuestro tema, ahora sí jurídico, esto era como un tema político bien interesante que teníamos ahí, pues vamos a seguir hablando de las pensiones, Marco, porque pues hemos estado hablando acerca de la pensión de jubilación, 55 años de edad, 20 años de servicio, pensión de jubilación cuando se tiene que retirar, pensión gracia, quedábamos ya pendientes para hablar acerca de la pensión de vejez, pero antes de hablar de la pensión de vejez, esto nos toca como si estuviéramos hablando, perdón la apología hacia los animales, pero digamos es como si fuéramos loros, y volver a repetir.
Y volver a repetir ¿por qué? Porque nuevamente nos llegan mensajes acerca de pensión gracia y nos están diciendo los maestros y las maestras que ojo, que hay una oficina de abogados, tengo que decirlo, del departamento de Córdoba, que les está enviando poderes a los maestros y a las maestras para decirles que ellos van a recuperarles la pensión gracia a partir de 1981. Eso significa que no tengan tiempos antes del 30 de diciembre de 1980, con una consecuencia, Marco, es que les están haciendo firmar un poder para presentar una acción de tutela como mecanismo transitorio o como mecanismo definitivo. ¿Tú qué tendrías que recordarles, decirle al respecto, a ver si de pronto nuestros maestros, nuestras maestras se graban bien esa partecita? Bueno, yo creo que es repetir nuevamente la historia, Sergio, porque tú recuerdas y todos los demás maestros y maestras recuerdan que hace unos años atrás unos abogados hicieron lo mismo que están haciendo estos abogados allá en Córdoba, que recogieron poderes y por vía tutela, entonces lograron que a los docentes nacionales les concedieran la pensión gracia. Y nosotros habíamos advertido que ello no era posible precisamente por la provisión expresa que hay para que el docente nacional tenga derecho a la pensión gracia. Sin embargo, no hicieron caso. Y no hicieron caso es porque en esa misma medida las tutelas son repartidas a los diferentes juzgados, laborales, civiles, penales, bueno, a todo lo de la rama judicial. Y en algunos de ellos, algunos jueces, pues no entienden muy bien este problema de la legislación educativa de los docentes. Y concedían las tutelas, y eran tutelas que como eran de obligatorio cumplimiento, entonces les pagaban a los docentes esa pensión gracia. Y oh sorpresa, con el tiempo, pues intervino todas las IAS, y los abogados pues fueron detenidos, encarcelados, y algunos docentes se vieron incursos en problemas también penales y en problemas fiscales porque las IAS comenzaron a reclamar, y en el caso de las contralorías, las auditorías, a reclamar esos dineros que se habían pagado de manera ilegal a los docentes, y bueno, los metieron en unos problemas que aún todavía persisten para algunos de ellos. Entonces, en este evento también es lo mismo. Ya hay sentencia, hay jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de señalar que los docentes que ingresaron del 1 de enero de 1981 al 30 de diciembre de 1989 no tienen derecho a la pensión gracia. Y hay mucha jurisprudencia. Inclusive se está discutiendo en el Consejo de Estado una unificación jurisprudencial que tiene que ver sobre lo mismo. Pero la sentencia sobre la cual también se va a discutir está sustentada, valga la redundancia, por una sentencia del Consejo de Estado que señala lo que dije anteriormente, es decir, que no tienen derecho a que se les dé la pensión gracia. Entonces, si nuevamente van a acudir por la vía tutela o presentándolo en otras instancias que no corresponden, como es por ejemplo en los juzgados laborales, pues porque estos temas se ventilan es por la jurisdicción contenciosa, juzgados administrativos, seguramente van a caer en el mismo problema los docentes y las docentes. Les hacemos entonces un llamado a no caer en esos cantos de sirena que les pintan de que sí, que van a tener derecho a la pensión gracia. Me parece que es bastante delicado y repetir, como digo, la historia que ya se vivió y con consecuencias bastante nefastas. Recordarles a los maestros y a las maestras en nuestra página en internet www.abogadosomm.com pueden encontrar estos documentos. Yo me acuerdo, Marco, que nosotros 2004, 2005, 2006 hicimos esas denuncias de lo que estaba sucediendo y que hoy por hoy están obligando a los maestros que ganaron esos derechos vía tutela a que devuelvan esos recursos y los están embargando. La UGPP embarga de una vez salario, les quita las casas, etcétera. Recuerden, el requisito para tener la pensión de gracia, al menos un día antes del 30 de diciembre de 1980 y los 20 años en educación nacionalizada o territorial, departamental, municipal o distrital, de recursos propios, financiados o cofinanciados. De resto no hay posibilidad, así que nuestra recomendación como organización Manzano y Manzano es no firmen este tipo de poderes, como lo dice Marco, no caigan en esos cantos de sirena.
Sergio. 7:55 minutos, 10 segunditos. No, señalar que este caso que estamos analizando ya no es solamente con los docentes nacionales, sino con los nacionalizados departamentales territoriales que ingresaron después de 1981. Ojo con eso. Exactamente. Bien, se nos acabó el programa. Si usted quiere escuchar este programa, puede hacerlo ingresando a www.abogadosomm.com o en nuestro canal de YouTube Organización Manzano y Manzano, donde podrán encontrar todas nuestras emisiones. Igualmente, si quiere tener más información de las últimas noticias a nivel jurídico, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook en nuestro perfil Abogados OMM, nuestra fanpage Organización Manzano y Manzano Limitada o en Twitter como @abogadosOMM. Hoy con la dirección del doctor Marco Antonio Manzano Vázquez, la participación de la compañera Rosalba Gómez, el compañero Jorge Luis Villada y con la conducción de quien les habla Sergio Manzano Macías. A cuidarnos todos. Chao, chao. El tirano de la muerte seguía a las 3 hermanas. Acompáñenos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas, un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano.